estamos aquí en la segunda parte del programa El Misterio de Cristo y estamos comentando sobre los espíritus de error, las doctrinas de demonios. Si Cristo es la verdad, obviamente el hombre o la mujer que contradigan a Cristo es un espíritu de error. Él mismo como persona es un espíritu errado. Hay mucha filosofía en contra de Cristo, ¿no? Y si hay una doctrina que contradiga la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es una doctrina sostenida por grupos religiosos, entonces hay que entender que esa doctrina salió de un demonio. La elaboró cuando Cristo anduvo en carne. Acuérdense que Pablo no estuvo presente cuando Cristo resucitó, ni siquiera lo conoció en carne. Precisamente por eso le alegaban o le trataban de desconocer su apostolado. Sin embargo, a Pablo Cristo se le aparece en el camino a Damasco y después se le apareció varias veces, ¿no? Años más adelante lo arrebata al tercer. Escogido desde antes del vientre de mi madre para establecer doctrina. Es que no hay otra doctrina más que la doctrina de Cristo, relatada por la vida y la obra de Cristo, relatada por los evangelistas y puesta como doctrina después por el apóstol Pablo. Una pregunta a los hermanos de Sala. Tenemos 4 escritores del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios. A ver, hermanos de Sala, ¿quién se anima a responder? ¿Hay 4 evangelios o el evangelio es uno? Esa es la pregunta. ¿Hay 4 evangelios o el evangelio es uno? Cambio. El evangelio es uno solo, solamente que se está ahí mirando en varios ángulos, de diferentes ángulos, pero enfocando lo mismo, para tener una panorámica más amplia del evangelio de Jesucristo. Cambio. Amén. El evangelio es uno, narrado por 4 personas, pero es uno nada más. Como centro, el Señor Jesucristo. Cambio. Sí, el evangelio es uno, dice la Biblia, no que haya otro evangelio, sino que hay quienes los inquietan, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, y esto, hermanos, es bien interesante. ¿Ustedes creen que yo tenga derecho, yo, Gamaliel Calderón, tenga derecho de agarrar o tomar alguna porción de los 4 escritores que relatan el evangelio y hacer mi propia doctrina?
¿O debería yo sujetarme a lo que enseñó Pablo, que debería ser predicado sin contradicción, como perito arquitecto? La respuesta es obvia, ¿no? Pero sí me gustaría que visualizáramos, hermanos, que no tenemos derecho a establecer doctrina, ya está establecida. Cambio. Amén, Pastor Gamaliel. Por cuanto el apóstol Pablo reprochó a la iglesia de los Gálatas sobre también esto mismo, llamándole Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos están distorsionando lo que ya se había establecido o le habían enseñado, y llevándolo a espíritu de error, y obviamente llevando a otros hermanos a ese error. Y por eso que el apóstol Pablo enfáticamente les reprochó. Y en todo el libro de los Gálatas, enfáticamente el apóstol Pablo está estableciendo los parámetros correctos del Evangelio. Y obviamente también ahí hace una reprensión. Cambio. Amén. Dios fue muy misericordioso para ponernos al apóstol Pablo a que nos dijera cómo está la cosa. Imagínense, están los relatos ahí del Evangelio y ahora yo tendría que hacer doctrina, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Con las doctrinas creadas, y nosotros hablamos porque tenemos boca, ¿no? Mira lo que dice aquí, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Pero no tenemos el derecho de hacer eso, sino de sujetarnos a lo que está escrito en la palabra de Dios, muy particularmente a lo que un perito arquitecto enviado para establecer el Evangelio, no de hombre ni por hombre, sino por medio de Jesucristo, que es lo que deberíamos nosotros enseñar y predicar y profundizar en sus palabras. Aquí tenemos un ejemplo, la primera de... Se le cayó la señal, pastor. Adelante. Gracias, hermano. Aquí tenemos el primer ejemplo de esa profecía que la vemos en 1 Timoteo 3:16, donde el Espíritu ya decía que muchos se iban a apartar de estos puntos doctrinales, y tenemos el nombre de dos señores, Himeneo y Alejandro. A ver, la primera de Timoteo capítulo 1 verso 19, leamos desde el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense cómo la expresión manteniendo la fe y la buena conciencia, porque yo puedo estar sosteniendo la fe tal y como nos las está transmitiendo el apóstol, que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado con el Espíritu, que murió, que resucitó, todo eso. Pero también puedo tener mala conciencia, ¿no? Estar portándome yo mal. Pero tienes que mantener las dos, manteniendo la fe y la buena conciencia. Dice, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Naufragar es como decir, iban bien, llevaban un rumbo, iban en un barco, pero naufragaron, se desviaron y se estrellaron allá, ¿no? En aquella isla. Parece que otras versiones dicen, se descaminaron de la fe. Y otra vez se refiere a la fe de los puntos doctrinales sobre Cristo. Y dice, son Himeneo y Alejandro, y dice que blasfemaron. Blasfemar, si tú investigas la palabra blasfemia, la palabra blasfemia se refiere a profanar lo divino, hablar en contra de la divinidad. Ahora bien, aquí en la 1 Timoteo 1:20 no te dice exactamente cuál era el punto doctrinal por el cual fueron ellos entregados a Satanás y por lo cual el apóstol les llama blasfemos.
Pero te lo dice en la siguiente carta. A ver, vamos a la segunda de Timoteo. La tenemos en la segunda de Timoteo 2:18. Y ahí ya queda claro cuál era el problema de estos dos que se habían descaminado de la verdad o de la fe, o habían hecho un naufragio en la fe. Y dice así, desde el verso 15: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán a la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero fíjense que aquí ya se revela cuál era el punto del cual se habían desviado, y era que ellos empezaron a enseñar, contrariamente a lo que Pablo enseñaba, que la resurrección ya estaba hecha. No lo dice la Biblia, pero lo más probable es que ellos estaban usando aquel relato de uno de los evangelistas, donde dice que cuando Cristo resucita, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Aquí tenemos algo muy importante delante de nosotros, hermanos. Es lo mismo que les he estado tratando de llamar la atención. Los relatos del Evangelio están ahí, son 4 los autores. Pero yo no tengo derecho de tomar algo aislado y decir, oh, mira, muchos santos, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y decir, ya la resurrección está hecha. Ya. Pero Pablo decía, no, señores, miren, Himeneo y Alejandro no son los peritos, el perito soy yo. Y yo, Pablo, les digo, por revelación de Jesucristo, que la resurrección todavía no ocurre. La resurrección ocurrirá en el día postrero, en un momento, en un abrir de ojo, al toque de la final trompeta. El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero todavía no ha sucedido, señores. Por favor, yo soy el apóstol. Entonces él los entrega a Satanás, quiere decir los excomulgó de la iglesia, hizo una reunión y dijo, estos están enseñando falsedades. ¿Por qué? Porque se arrogaron el derecho de probablemente citar aquel pasaje y hacer su propio planteamiento. Y eso es lo que sucede con los teólogos el día de hoy. Cuando tú les dices, mira, aquí la Biblia dice que la resurrección es en un momento y que todos los muertos en Cristo resucitan al toque de una final trompeta. El teólogo va a decir, no, bueno, pero pues según mi planteamiento, como la iglesia se tiene que ir antes, entonces va a resucitar una parte, luego acá otra parte y acá otra parte más, y te empieza a plantear resurrección en tandas, cuando el planteamiento, la enseñanza del apóstol es que es en un momento, en un abrir de ojo, al toque de una final trompeta y punto. No hay tandas en la resurrección, señores. Como tampoco puedes decir que los muertos o los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron. ¿Por qué no lo puedes decir? A ver, ¿por qué yo no puedo decir, por ejemplo,
que según aquel relato que muchos cuerpos de santos resucitaron y vinieron a la ciudad, ¿por qué yo no puedo enseñar que todos los santos del Antiguo Testamento ahí se levantaron? Porque Pablo no lo planteó así. Pablo nunca dijo, miren, les voy a citar aquí, y esto aconteció para que el profeta se cumpliera lo que dijo el profeta, y entonces, hermanos, les informo que los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron. Claro que no, Pablo no lo dijo así, no lo planteó así, ni siquiera tocó aquel punto, pero estos, Himeneo y Alejandro, sí se atrevieron a hacer su propia doctrina y fueron excomulgados y quedaron en la Biblia señalados como blasfemos. Hay que tener cuidado, hermano. Ahorita se nos hace muy fácil a nosotros hacer teología, tomar un punto de allá del relato de los evangelios y plantear ahora la doctrina de la resurrección como a nosotros nos conviene o como acomoda a nuestra propia teología. Esto es peligroso. Entonces, sí, el tema de la resurrección raya en la blasfemia. Tienes que tener cuidado, ¿no? A ver, no sé si algún comentario aquí en la sala de que fueron entregados a Satanás, se descaminaron de la verdad. Me refiero a 2 de Timoteo 2. Lo leo de nuevo. Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. ¿Quién le dio derecho a Himeneo y Fileto de hacer doctrina? A ver, hermanos de sala, cambio. Bueno, peligroso, muy peligroso, pastor. Porque a la verdad, como aquellos varones que lamentablemente cayeron en esa blasfemia y distorsionando la verdad, pretendiendo que esta verdad de Dios fuera alterada por una mentira. A la verdad, la mentira lleva a un objetivo, a destruir vidas, a sacar de la fe a las almas, a la iglesia. Esa fe obviamente fundamentada solamente en Jesucristo, en la obra perfecta de Él. Podemos analizar sobre este punto, no tan solo con lo que estos dos varones hicieron. En el libro de los Hebreos, donde también apóstol, bueno, dicen que el apóstol Pablo escribió el libro de los Hebreos. Bueno, yo quiero creer así porque hay muchas palabras que concuerdan con Pablo. Pero en el capítulo 2 de Hebreo, donde Dios habla ahí, o el apóstol Pablo habla ahí referente a los que se deslizaron, porque comenzando obviamente con la verdad, porque se comienza bien, y deslizarse empezaron a cambiar, a alejarse de la verdad, de la doctrina de Dios, y se empieza a tomar o creer otras cosas, porque eso es lo que lleva a muchos hermanos, lamentablemente, que se empiezan a deslizar, a escuchar y a creer cosas que no están fundamentadas en la palabra del Señor. Por eso que es importante escudriñar las Escrituras, estar siempre, constantemente estudiando lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque llegará un momento que el diablo buscará en nosotros alguna cosa que no sabemos y no entendemos, no comprendemos, para hacernos caer en un error. Sí. Y hacernos creer lo que no es correcto. Por eso es que es importante escudriñar y que Dios nos revele su verdad siempre, que Dios nos revele su palabra para no ser engañados del diablo y no caer menos en blasfemias, como que lamentablemente cayeron ellos, y a muchos hacen caer en espíritu de error o espíritu de demonios. Sí, esto es increíble, Antonio, porque si para el tiempo que estaban ahí los apóstoles y estaba Pablo, Himeneo y Fileto, o Alejandro, que es el mismo, se atreven a dictar doctrina contradiciendo a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando,
Imagínate tú ahora que ya no está Pablo aquí, pues ese es el problema que tenemos del bonche de doctrinas, ¿no? Porque mira, el pasaje de que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, Pablo nunca lo tocó, nunca lo tomó él para decir, ah, mira, aquí los santos del Antiguo Testamento ya resucitaron. No ves que Pablo toca el punto, no ves que enseña algo remotamente parecido. Los teólogos de ahora dicen ellos, no, pues nosotros creemos que aquí Abraham, Isaac, los demás resucitaron. Entonces ya te dicen que ya están allá en el cielo resucitados y que en el rapto de la iglesia pues solamente son los muertos en Cristo. En Cristo, no tiene que ver Abraham, Isaac, ni Jacob, y una serie de planteamientos, pero ya van 2 tandas ahí de resurrección y luego te resucitan a los 2 testigos y a otros, y a otros, y a otros, cuando Pablo nunca planteó tal cosa. Entonces, ahora que no está el perito arquitecto, se juega con la Biblia, ¿no? Se juega con los textos. No solo sobre la resurrección, sino sobre la deidad de Jesucristo, sobre muchos puntos se juega con la Biblia y cuando Pedro, o más bien Pablo, nunca lo planteó de esa manera. Entonces, hay así muchos planteamientos ajenos o que son personales, que son propios. Por ejemplo, mira, yo conocí un maestro de Biblia muy bueno que al final de sus días, curiosamente, y me llamó esto mucho la atención porque yo lo escuchaba, lo seguía mucho, pero este hombre de Dios al final de sus días comenzó a torcer las escrituras. En algunos puntos que yo me di cuenta dije, no, esto no dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán reyes y sacerdotes. Y luego más abajo dice, o antes había dicho, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Pero dice claramente, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces entendemos, esto concuerda con lo que dice Pablo, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. También lo dijo en la primera de Corintios, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán resucitados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, es el primero de los muertos él, y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, al último, después de los 1000 años, la otra tanda de muertos. Pero este hombre dijo, no, Jesucristo va a resucitar a los muertos en Cristo, pero también el impío va a resucitar en ese mismo día. Y le preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué usted dice eso? Porque si no, entonces ¿dónde estaría la gloria de la iglesia? Bueno, esa es una idea suya, ese es un planteamiento suyo. Pero la Biblia no dice que los muertos en Cristo vayan a resucitar junto con los impíos, que porque ¿dónde estaría la gloria de la iglesia? Entonces finalmente planteó él una idea propia, una idea personal y empezó a manipular textos, ¿no? Ahora resulta que ya no es bienaventurado ni santo el que tiene parte en la primera, porque también los impíos van a resucitar en la primera resurrección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando quieres establecer tu propio planteamiento, tu propio razonamiento, violas las doctrinas ya establecidas, particularmente por el apóstol Pablo, y corres el peligro de rayar en la blasfemia. Bueno, aquí di un punto, ¿no? Y otra vez se refiere a uno de los puntos del Cristo, la resurrección, porque si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Es la misma doctrina, fundamentada en la resurrección de Cristo. Un punto cardinal que puede ser llamado blasfemia cuando lo contradices. Ahora, si nos vamos acá
a la primera de Juan, capítulo 4, otro texto donde aparece la palabra espíritu de error. Mire cómo dice el apóstol Juan ahora: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, punto y coma, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Aquí no se está refiriendo a demonios, aquí se está refiriendo a los espíritus de los hombres. ¿Qué espíritu trae? ¿Qué es lo que está enseñando? Significa, cuando dicen no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Será un profeta de Dios? ¿Está hablando por inspiración de Dios o está hablando por sí mismo, ¿no? Eso es probar el espíritu del hombre. Y luego te dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Negando su encarnación. El que no crea que Cristo se hizo hombre, se humanó, es el espíritu del anticristo, el espíritu del antimesías. Es sencillo, ¿no? Pero una prueba más, hermano Antonio, de que los espíritus de error o las doctrinas de error y los espíritus, las doctrinas de demonios, atacan siempre al Cristo. Escucho su comentario. Cambio. Sí, es correctísimo. Mientras estaba escuchando, me acordaba de las palabras de Cristo cuando predicaba allá en Israel, allá en Jerusalén. Enfatizaba siempre esta verdad, que a muchos no les gustaba, y hasta el día de hoy no gusta. Ni siquiera la creen, o si la creen a media. Dios advirtió sobre los juicios, advirtió sobre el Tártaros o el Gehenna o el infierno, advirtió. Lo que más enfatizó sobre fue esos puntos. Cristo hablando, la vida hablando sobre la condenación del hombre por causa del pecado. Los fariseos lo escuchaban, muchos se burlaron de él, no creyeron. Y ellos obviamente tenían sus propios conceptos, ideas, distorsionando la ley de Dios. Entonces, ¿qué nos deja el Señor Jesucristo como regla de oro en cuanto a la verdad de Él mismo, de Cristo? Cristo es la vida, Cristo es la salvación, Cristo es la carne, Jesucristo encarnado, que vino y se humanó para salvar y pagar el precio de nuestro pecado. Todos lo sabemos, lo creemos, lo aceptamos y lo abrazamos con fuerza en fe. Pero muchos dicen creo en Cristo, pero no creen lo que Jesucristo dijo. Jesucristo declaró, habló y advirtió sobre todas estas cosas que van a acontecer. Inspiró al apóstol Pablo. Fue Cristo que inspiró al apóstol Pablo a través de su Espíritu Santo para establecer realmente la verdad de Cristo en nuestras vidas. Así que creamos a Cristo, tenemos que creerle a Cristo y vivir en Él y Él en nosotros. Y obviamente la sana doctrina que Cristo es la verdad y vivir en ella es fundamentalmente la vida en Él.
Esa es la realidad que debemos vivir como cristianos. Si decimos ser cristianos, es que Cristo vive en nosotros y creemos en Cristo y los fundamentos de Él. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Antonio, muy acertado. Aquí tenemos al pastor Daniel Cervantes Gama. Estoy conectado, pero no sé en qué momento puedo intervenir porque probé una vez, pero no resultó. No, pastor, no estás en el canal. No estás en el canal. Tienes que buscar en opciones o buscar canal, o si ya los grabaste, tienes que entrar a Radio Integral, porque ahorita chequé usuarios conectados y no vemos a Ruacho, ni a Daniel, ni algo parecido. Yo creo que solamente prendiste el sello y estás en tu nick, pero tienes que ingresar al canal. Trata de ingresar al canal Radio Integral y luego pulsa y te dejamos espacio para que hagas algún comentario, pastor, con mucho gusto. A ver, esperamos que ingreses al canal. Todavía no te tenemos. Cuando ingreses puedes hacer uso del canal, o a ver si Danixa me puede enviar una alerta de que ya ingresó el pastor Daniel Roacho. Sí, hermano Antonio, aquí está otro ejemplo, ¿no? El espíritu que diga que Jesucristo no vino en carne, ese no es de Dios, ese es el espíritu de error, porque está atacando la encarnación de Cristo. Y el próximo sábado, que ya empezamos a desglosar uno por uno de los puntos, vamos a ver que si alguno no cree que Cristo vino en carne, pues está perdido, porque precisamente participó de carne y sangre para poder salvarnos. Si él solamente fue un ángel o un espíritu que se apareció por acá y no participó en carne, o sea, no vino en carne a la tierra y tampoco resucitó en carne, o sea, falseando la doctrina de la resurrección, pues está perdido, ¿no? Por eso es una doctrina demoníaca, porque, para decirlo de una manera coloquial, al atacar alguno de los puntos de la doctrina de Cristo, es como darle en la torre al Evangelio. O sea, desfalcar, destronar, desarraigar, dinamitar el Evangelio. Obviamente que el diablo no se va a encargar de contradecir si el día primero de la semana es el sábado o el domingo. Él se va a ir a atacar el fundamento. Las doctrinas de error van contra el fundamento, por supuesto. A ver, hermano Daniel, trata de entrar al canal La Congregación para que hagas tus comentarios. Vamos a ver si en sala alguien quiere más saludar, comentar, preguntar. Adelante, hermanos de sala, si tienen alguna pregunta, algún comentario, cambio. Bueno, ahí está. Bueno, vamos entonces a finalizar el día de hoy, hermanos. A ver si lo entendimos. Cualquier persona, cualquier espíritu humano que se oponga a estas verdades, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los predicadores, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria y ha resucitado, tiene un espíritu de error. Cualquier doctrina sistematizada que ataque la resurrección, que ataque el nacimiento o el advenimiento en carne de Cristo, que ataque la predicación de Cristo a los gentiles, o que ataque el valor del apostolado como testigos de su resurrección o su ascensión en gloria, es una doctrina demoníaca, porque está tratando de invalidar
la obra salvífica, la obra de salvación, la obra de gracia para el pecador. Bueno, hemos llegado al final del programa, hermanos. Esto es lo que yo tenía para exponer el día de hoy. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, dejo una última oportunidad para que saluden, para que se despidan de aquí de la sala. No sé si parece que el pastor Roacho no pudo llegar al canal, pero vamos a dar oportunidad para que alguien nos despida o se despida. Adelante, hermanos, cambio. Bueno, hemos llegado al final del programa, hermanos. Esto es lo que yo tenía para exponer el día de hoy. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, dejo una última oportunidad para que saluden, para que se despidan de la sala. Sí, ahí se oye Daniel, pero se oye mi voz también. Bueno, sí. Tienes que apagar el volumen de la de lo que es el Facebook para que hables, Daniel, adelante. No escucho. Sí, hermano Daniel, ya lograste ingresar. Solamente apaga la bocinita del Facebook, donde está la bocinita de la emisión en vivo de Facebook. Dale clic para que se silencie y para que hables solamente en sello. Y te escuchamos. Adelante. Cambio. Ya está el hermano Daniel ahí haciendo sus pininos en la... Ahí está. ¿Ahí me escucho? Hermano Daniel, ya lograste ingresar. Solamente apaga la bocinita del Facebook, donde está la bocinita de la emisión en vivo de Facebook. Dale clic para que se silencie y para que hable solamente en sello. Y te escuchamos. Adelante. Cambio. Sí, hermanos. Bueno. Sí, hermanos. ¿Me escuchan, verdad? Ahí te estamos escuchando, Daniel, adelante. Pues no, como no escucho si realmente me estoy oyendo, hazme una señal con la mano si me están oyendo, porque al apagar la bocina ya no escucho tampoco yo si yo estoy llegando, si mi voz está llegando. Levanta tu mano si me están oyendo, hermano. Sí te estamos oyendo. Sí, pues un saludo, hermano, afectuoso, con la paz, con el shalom. Agradezco la oportunidad de estar en sintonía y en comunión con ustedes, retroalimentándonos de la sana doctrina, de la doctrina central del Evangelio y de toda la Biblia, la historia de la salvación, ¿verdad? El Evangelio eterno. Y este Evangelio eterno, que es uno solo, amén, y que aunque tenga las versiones de los evangelistas que escribieron, Marcos, Mateo, Juan, Lucas, solo quiero, como ya no hay tiempo, no hay mucho tiempo, solamente quiero saludar a todos los hermanos que están en este momento conectados y nos están escuchando. Un saludo desde Perote, y que el Eterno siga dándonos el discernimiento de su Espíritu, la unción que nos enseña todas las cosas del Espíritu Santo en nuestras vidas, la cual nos lleva al conocimiento del Mesías en nuestras vidas, porque el Evangelio y toda la Biblia trae un mensaje cristocéntrico. Amén. Que el Eterno bendiga a todos los que tienen un corazón dispuestos a conocer y practicar la verdad. Shalom a todos.
nos enseñan todas las cosas. Y después de hablar, Daniel, tienes que pulsarle para que dejes de transmitir. Y luego te paso un dato. Cuando le pulses se va a poner en rojo tu botoncito. Mientras tu botoncito esté en rojo, sí te estamos escuchando. Yo no sé cómo tengas en tu computadora la emisión en vivo de Facebook. La tienes aparte y aparte el sello, ¿no? Pero de todos modos, para poder participar con nosotros, la bocinita de la emisión de Facebook es la que tienes que eliminar, no la de la computadora, sino la del puro Facebook, para que te quede la bocina libre de la PC en lo que es sello. Así que, bueno, hermanos, hermano Daniel, haz otro comentario. Invita a los hermanos para el próximo sábado, que vamos a estar, si el Señor nos presta la vida, ya con el primer punto, la encarnación del Cristo, porque son los 7 puntos, pero vamos a empezar ahora sí con la encarnación del Cristo. Dios ha sido manifestado en carne, o como dicen algunas versiones, Él ha sido manifestado en la carne. Y ya dimos el texto donde dice que el que no lo crea tiene el espíritu del anticristo, ¿no? ¿Por qué dice esto? ¿Qué significa esto? A ver, hermano Roacho, el último espacio que te doy ahí, porque ya se va a acabar el programa. Vamos a ver si lograste superar las dificultades técnicas. Adelante, cambio. Vamos a ver si Daniel logra dominar aquí la cuestión de las bocinas y todo esto. O probablemente ya se retiró mi hermano Daniel. No, ahí está todavía. Bien, hermanos, ahí está. Amén, amén. Pues y hacemos una cordial invitación a todos nuestros simpatizantes para que se unan la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora, para seguir edificándonos en amor, en la unidad del cuerpo de Cristo, en la sana doctrina. Gracias, hermano Gamaliel, gracias a los participantes y gracias sobre todo al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén, pastor, gracias. Ya dominaste las cuestiones técnicas. Gracias, hermanos de sala, gracias por estar con nosotros, hermano Antonio, por tus acertados comentarios, hermana Anixa por enviar invitaciones, hermana Rosy, todos los que participaron. Vamos a despedirnos entonces con la salida del programa. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.